Donald Trump se ha convertido en una especie de ídolo para los norteamericanos. Están en nuestros estudios Harold Forsyth, que ha sido, como ustedes saben, embajador del Perú, entre otras cosas, en la Organización de Estados Americanos, ¿no es cierto? Y en Estados Unidos mismo, y conoce la realidad norteamericana. Y estamos conectados vía Zoom con Jorge Valdés, que que está acreditado como observador a las elecciones en los Estados Unidos. Bienvenido a ambos. Le doy la bienvenida a ambos. Comencemos contigo, aunque estás un poco en contraluz. Jorge, no te vemos, no te logramos ver. Tienes la luz atrás. Ahí estamos mejor. Jorge, ¿cómo se vivió ayer esto? Porque iban avanzando las horas y casi desde el comienzo, o sea, no ha habido ningún momento en que Kamala Harris estuviera arriba. Todo el tiempo Donald Trump estuvo arriba. Estaba claro que ganaba. ¿Cómo fue percibido esto por los observadores? Efectivamente, Nicolás, un gran saludo para ti, para Harold que te acompaña y naturalmente para todos los televidentes de Exitosa. Desde el primer momento y de los primeros conteos al final de la tarde, siempre estuvo arriba en los votos electorales Donald Trump. El tema es que era una posible jornada larga, pero que terminó a la 1:30 de la mañana, cuando Pensilvania cae en poder de los republicanos. En ese momento se acaba la campaña literalmente, pero ya a la medianoche en la Universidad de Howard, aquí en Washington, D.C., donde Kamala Harris estaba junto a sus militantes, ella decide no tomar la palabra el resto de la noche, lo cual indicaba claramente ya que en un conteo que ellos tenían, la derrota era percibida, ¿no? Y luego de eso ya vienen el resto de estados a corroborar los 277 votos electorales que tiene Donald Trump versus los 224 de Kamala Harris, faltando todavía 4 estados por terminar de contar su votación, pero que no van a cambiar pues ya el destino de este proceso electoral, ¿no? Donde el ganador indiscutible y claro, sorprendidos todos por lo abrumador de esa diferencia, el ganador es pues Donald Trump. Está con nosotros, como sabe, Jorge Harold Forsyth, que tiene muchísima experiencia y conocimiento de lo que pasa en los Estados Unidos. Esto ha sido abrumador, ¿no es cierto? O sea, ha ganado la elección ¿por cuánto? Tiene hasta ahora 277. Va a tener más de 277. Posiblemente un poco más. Nos faltan 4 estados, como se ha dicho, pero eso, la influencia va a ser poca. Lo que pasa también es que, como tú sabes, en un estado, basta que tú ganes por un voto y te llevas todo el estado. Entonces, los márgenes de victoria en cada estado de Donald Trump tampoco han sido abrumadores, han sido relativamente ajustados. Entonces, lo que tenemos es que ver, por supuesto, su victoria está recontra asegurada. No, pero además ha ganado no solo el colegio electoral, sino ha ganado en la votación universal. O sea, ha habido más norteamericanos que han votado por él que por Kamala Harris. Esa información todavía no la tengo. Si tú la tienes, ya sería interesante mirar. No sé todavía porque hay que ver qué pasó en California, qué pasó en Nueva York. No creo que sea una victoria tan abrumadora, pero en todo caso es absolutamente indiscutida. Y queda una cosa clara, Nicolás, ¿no? Donald Trump se ha convertido en una especie de ídolo para los norteamericanos. Y guste o no guste, a mí me da una lástima enorme que una extraordinaria mujer como Kamala Harris y como Tim Walz, el pueblo norteamericano no haya valorado lo suficiente la posibilidad de que ellos asuman el poder para cautelar, como tú lo señalabas precisamente, los derechos que tanto tiempo ha tomado conquistar. Pero el pueblo ha hablado, pues, este es un tema que tiene que ver con la cultura democrática, que tiene que ver con lo que ha sido en los últimos 4 años. Un mejoramiento de las cifras macroeconómicas, sin duda, pero sin duda, y eso lo reconocen todos, pero un costo muy elevado de la vida cotidiana. Y yo que tengo una hija en los Estados Unidos, con su familia, también conozco eso de modo directo, ¿no? El precio de ir al supermercado y de mantener los costos de vivir en Estados Unidos
subió de una manera seria en estos últimos 4 años y eso siempre tiene consecuencias. Repito, una verdadera lástima que Kamala Harris no haya tenido esta oportunidad. Como presenta un problema lo que has dicho, no solamente el gobierno, sino el Senado y la Cámara de Representantes, pero algo más. Tiene prácticamente control de la Corte Suprema. De la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, en este momento, él y el señor Elon Musk pueden hacer lo que quieran porque tienen un momento verdaderamente cumbre. Ojalá que prevalezca la razón. Y en cuanto a a la problemática de Ucrania que mencionabas, eso es algo que naturalmente nos angustia y nos preocupa a todos. ¿Qué va a ocurrir? Ahora, antes de ir a eso, la interrogante, Jorge, ¿cuán importante, tú que estás allá, ha sido el papel de Elon Musk? Que para la gente que no lo sabe, es el supermillonario que está organizando el primer gran experimento, digamos, privado para ir a Marte, ¿no es cierto? Para colonizar Marte, o que ha desarrolló los autos eléctricos y que, es decir, compró Twitter y la gente pensó que qué bueno porque esto va a corregir los excesos de Twitter y lo convirtió en X, que es bastante peor que Twitter desde el punto de vista tóxico, pero que ha tenido una campaña ha tenido una participación relevante en la campaña de Donald Trump. Se compró el pleito de la elección y todos los días ha hecho campaña por él. Es más, ofreció ¿cuánto? $1 millón, ¿no? Ha hecho un sorteo para los que se inscribieran en el Partido Republicano y se comprometieran a votar por él, participaban en este sorteo. Pero ¿cómo ha sido percibido esto, Jorge? Porque esto ha sido un tema, ¿no es cierto? El papel de Elon Musk. Efectivamente, Nicolás, Elon Musk, CEO de X, efectivamente es visto por los jóvenes acá como una especie de rockstar, ¿no? Mientras Kamala Harris presentaba artistas y cantantes, Donald Trump tenía al otro lado a Elon Musk sorteando $1 millón diarios, Nicolás. $1 millón diarios durante más de mes y medio, que terminaron ayer incluso, que ha permitido, pues, no solamente generar furor, sino que demostrar, pues, ante los jóvenes que esa es la nueva forma de hacer campaña acá, elocuente, altisonante, con líderes que dicen abiertamente lo que piensan y lo que quieren hacer. Y esta campaña, pues, se centró en 3 puntos importantes, ¿no? Los migrantes, a quienes Trump ha criminalizado, las guerras que mantiene Estados Unidos o los apoyos a las guerras que mantiene Estados Unidos, y sobre todo el tema económico. Por ejemplo, Trump siempre le preguntó a Kamala Harris durante la campaña: si tú eres vicepresidenta y has estado en el gobierno durante estos años y no has podido corregir la economía, ¿cómo es que la vas a poder corregir durante tu gobierno? Y esa pregunta, que obviamente fue difícilmente respondida, habría generado un voto oculto en Donald Trump, un voto que finalmente se ha exhibido, incluso ha sorprendido que en mayoría los latinos residentes que votan habrían votado por Donald Trump finalmente y no por Kamala Harris. Ahora, el porcentaje de diferencia, para contestar un poco la duda que tenía Carol, es de 51 a 46% por ahora, en términos de votación 1-1, por decirlo, lo cual le permite a Donald Trump mantener el poder de la Cámara de Representantes, así como del Senado. 51-46 es grande la diferencia, ¿no? 5 puntos es mucho, ¿no? Para como estaban supuestamente las encuestas, o sea, al final se ha logrado. Ahora, yo tengo una pregunta final para Harold. ¿Qué nos espera? ¿Qué va a pasar? Es decir, ya no pensemos dentro de Estados Unidos, pero por ejemplo, ¿qué va a pasar con la guerra de Ucrania? ¿Qué va a pasar con la guerra en Gaza? Para empezar, lo que nos interesa de modo directo con América Latina, las cosas van a seguir más o menos igual, su curso normal. Y tenemos un tratado de libre comercio y ojalá los empresarios peruanos aprovechen más esa posibilidad que costó tanto lograr. Y en cuanto a lo de Europa, no va a ser fácil desentenderse del apoyo a Ucrania. No va a ser fácil. Este es un acuerdo formal de la OTAN y hay ya muchísimos recursos invertidos en eso. Abandonar a Ucrania no va a ser fácil.
Por supuesto, Rusia es un poder atómico, sin duda alguna. Una superpotencia, muy bien. Inglaterra y Francia también son poderes atómicos. Tampoco es broma simplemente dejar a Europa a su suerte. No va a ser fácil para nadie, tampoco para el gobierno de Estados Unidos, desentenderse de sus compromisos con Ucrania. En consecuencia, por más que se podrán decir muchas cosas, pero creo que con Francia y con el Reino Unido nadie juega. Bueno, ahora, lo que es cierto también es que Donald Trump es capaz de cualquier cosa, ¿no? Es decir, realmente capaz, ¿no es cierto? O sea, nos puede sorprender, ¿no? Evidentemente va a tomar acciones concretas en cuanto a la migración, acciones concretas. En cuanto a la economía, no mucho, porque la economía ya había empezado. El desempleo ha bajado a récords históricos, está caminando por el tránsito adecuado. Lo que es importante, pues, es recuperar la cultura democrática en Estados Unidos, ¿no? El amor al país, estos hechos tan extraños como que se sorteen $1 millón diarios, eso pues altera. Sí, las autoridades electorales han abierto un proceso sobre si esto no es una violación de las reglas de juego de un proceso electoral. Con ese ¿no? Es una forma de compra de votos, ¿no? Con ese criterio me imagino que la ultraderecha peruana debe estar pensando a qué multimillonario trae para que aquí igualmente haga un sorteo y seguramente ganar. Y también la derecha peruana estará muy contenta con los resultados. Pero lo que debo decir es una cosa, esas cosas pasan en países de una clase media fuerte como es Estados Unidos. Aquí básicamente el sector popular. Yo te preguntaba, Jorge, ¿y dónde está Kamala? ¿Apareció ya o no? Hola, hola. Sí, ahora nos escuchas. Hola, hola, no tengo audio. No, creo que no nos escucha. No nos escucha. No sé si logramos conectarlo, porque no había aparecido. Anoche hubo una concentración importante de gente, sobre todo joven, ¿eh? Gente universitaria que estaba esperando el discurso de Kamala Harris, ¿no? Pero ella no se presentó. Ahora, ¿qué manda el protocolo, Harold? O sea, Lula un poco que se ha adelantado, pero con realismo, ¿no es cierto? Ha mandado una señal, ha dicho, por si acaso, no somos enemigos, ¿no es cierto? No, usted ha ganado, yo reconozco que usted ganó, así no lo hayan proclamado ganador. Y el primer ministro de Canadá igualmente ya felicitó y muchos de los gobernantes han tenido una relación directa con él antes. Por ejemplo, el presidente Macron de Francia, que tenían una amistad, como es lógico. Entonces va a ser felicitado por todos los jefes de Estado en el mundo y habrá muchos que están. ¿Y cómo va a ser el procedimiento? O sea, el protocolo en los Estados Unidos es que Joe Biden tendría que convocar a la Casa Blanca al ganador de las elecciones, ¿no? No hay nada escrito, pero la tradición indica que el presidente Biden seguramente lo llamó anoche. Eso es lo lógico. Tendría que haber ocurrido. Posiblemente, aunque sea tarde, o si no, lo hará hoy, es lo probable. Simplemente a felicitarlo. Esperemos que el señor Trump, ahora presidente electo, tome la llamada y que fijen un día y una hora para que él vaya a la Casa Blanca, lo que ocurrió en el 2016 cuando se reunió con el presidente Obama. Entonces, ocurrido eso, se nombra una comisión de empalme y empieza a trabajar. Eso normalmente funciona muy bien, de modo que el 20 de enero se produce la juramentación del señor Trump y del señor Vance. Y bueno, como digo, Trump es ahora un ídolo. Entonces, vamos a ver cómo se sostiene y cómo el pueblo norteamericano asume la implicancia de Trump en el poder. Ahora, Jorge, te preguntaba, ¿no ha aparecido aún? O yo me he perdido, la verdad me he pasado una noche de rumba viendo el resultado, pero ¿finalmente apareció Kamala Harris o no? Porque te juro que en un momento lo que yo estaba esperando es simplemente que aparezca la señora a ver qué decía, pero ya me dormí, finalmente. Me ganó la noche. Pero no ha aparecido, ¿no? No, aún no, Nicolás, no ha habido todavía una presentación de parte de Kamala Harris, pero que seguramente va a suceder en las breves horas siguientes en esta mañana. El día de ayer a las 12 de la noche, se tenía prevista la presentación de Kamala Harris en la Universidad de Howard, pero salió el segundo jefe de campaña de Kamala Harris anunciando que ella ya no se presentaría en el resto de la noche.
lo cual no solamente generó desánimo, sino que dijo claramente pues que ya las proyecciones que ellos tenían seguramente daban una derrota. Desde ese momento hasta ahora no ha habido ningún comunicado oficial por parte del Partido Demócrata y por supuesto tampoco de su candidata, pero con toda seguridad ellos están esperando que el cierre de algunos de estos 4 estados que están pendientes, lo cual ya no va a cambiar el resultado de la elección, pero que para hacerlo más oficial seguramente ella va a comunicarse en ese momento con el presidente electo. Ahora, recordemos también, Nicolás, que ayer se han elegido a los compromisarios, que son los representantes ante los colegios electorales, los que el 17 de diciembre tienen que ir a la Cámara de Representantes con la decisión popular de los ciudadanos a hacerla valer ante justamente la Cámara, en la cual finalmente se da por electo al nuevo presidente de los Estados Unidos. Esto sucede el 17 de diciembre, ¿no? Claro, ahora, ya los estados que faltan cerrar el cómputo no van a cambiar el resultado, sino en un sentido, por lo que estoy viendo de la previsión, favorable para Donald Trump, porque son estados en los que hasta donde va el cómputo, Donald Trump va arriba, o sea que lo que va a ocurrir con los nuevos resultados es que se va a agrandar la diferencia, ¿no es cierto? Habría que ver el tamaño de los estados. No tengo en la cabeza cuáles son, pero son estados rojos, pues. O sea, rojos Claro. en el sentido de que son republicanos, ¿no? Claro, o sea, en Michigan, por ejemplo, hay 15 votos electorales, ahí todavía no termina de cerrarse, pero ya ganó, ¿no? Ya ganó. Ahora, hay estados en los que ha ganado por poco, pero lo que ha sorprendido, Harold, son 2 cosas. Estados tradicionalmente demócratas, como por ejemplo Nueva York, ¿no es cierto? Sí. El voto de Donald Trump ha sido alto. Pero lo más sorprendente es que, por lo menos es lo que decían los especialistas, los analistas de datos, es que si tú sumas toda la votación latina en los Estados Unidos, han votado más latinos por Donald Trump que por Kamala Harris. ¿Cómo es posible Hace eso? tiempo que observábamos ese hecho, ¿no? Mucho latino, al llegar a los Estados Unidos, lo que quiere es, como es humano, sacar adelante a su familia. Y muchos promueven el conocimiento del idioma inglés para sus hijos, e inclusive muchos psicológicamente adoptan la lógica de la cultura americana y tratan de desentenderse de sus propias raíces latinas. Esto hasta cierto punto es explicable, pero es una lástima. Los que somos latinos nacemos latinos y nos morimos latinos. En consecuencia, hay una gran cantidad de latinos que obviamente se inclinan por una línea conservadora. Es el caso, por ejemplo, de Texas, ¿no? Latinos conservadores. Y los cubanos históricos de Miami son los venezolanos, más republicanos de todos. a los que se han sumado los venezolanos, ¿no es A cierto? los que se han sumado los venezolanos, concretamente pues en Weston, ¿no? Lo que llaman Westonzuela. Westonzuela, cerca de Hay Miami. tantos venezolanos que este condado de Weston le han puesto Westonzuela. Westonzuela, efectivamente. Pero, y bueno, simplemente puedes cruzar los dedos porque esta decisión del pueblo norteamericano apunta en la dirección correcta. Hay que tener en cuenta que Trump solo puede ser presidente estos 4 años. No puede ir a una reelección. En consecuencia... ¿Y por qué eso? Porque ya fue presidente, porque ya fue 4 presidente años. antes. Solo se puede ser presidente 8 años en Estados Unidos. Claro que con el control de ambas cámaras y con el control de la Puede Corte modificar, hacer una adenda. Me parecería muy complicado que eso ocurra, pero no sabemos, pues, no sabemos. Ahora, Bueno, Jorge, no ha habido, porque hubo un momento en que causó preocupación el hecho de que Donald Trump dijera no hay manera de que me ganen las elecciones a menos que hagan fraude. Esto fue interpretado como una amenaza de alguien que sentía que podía perder la elección, pero por el contrario, lo que parece es que él estaba seguro de que ganaba y por una distancia amplia y que no había manera, ¿no? Pero, sin embargo, no ha habido mayor observación sobre el proceso, objeción, quiero decir, sobre el proceso, ¿no? Efectivamente, Nicolás, de lo que hemos podido revisar, mirar en esta misión de observadores latinoamericanos en este proceso electoral, tanto en Washington, D.C. y en Virginia,
donde yo he participado, no ha habido ninguna alteración al proceso, salvo hechos totalmente aislados, pero que se han resuelto dentro del mismo día de proceso electoral, con lo cual este proceso no va a ser manchado por ningún halo de ningún tipo de fraude. Yo lo que creo es que Donald Trump lo que hizo es solamente parte de su campaña, ¿no? Arrojarles más lodo posible a los demócratas en el sentido de que ellos iban a hacer lo que iban a hacer el fraude. Ahora, respecto al voto latino, hay que tener presente que el latinoamericano que vota acá ya es un ciudadano americano. En tanto piensa como ciudadano americano en base a los intereses que tiene. Ningún latinoamericano, llámese por ejemplo un peruano, cuando vota en los Estados Unidos, vota pensando qué va a pasar con Sudamérica o qué va a pasar con Perú. Está pensando efectivamente solamente en el suelo que él pisa. Por lo tanto, ese voto era un voto pragmático y ahora entendemos que finalmente ha sido mayoritariamente por Donald Trump. Estos 4 estados que están pendientes todavía no van a alterar el resultado. Por el contrario, por las proyecciones que hay, van a acentuar esa diferencia entre Trump y Harris, ¿no? Ahora, para terminar, Harold, ¿qué significa esto en términos del contexto internacional donde hay una enorme polarización? Porque hay una enorme, uno recorre casi país por país, ocurre en el Perú, ocurre en Brasil, donde tienes a Lula de presidente, pero a Bolsonaro al frente, tienes Milei, que tiene una postura extrema, lo tienes en España en este momento en la confrontación entre el PSOE y el Partido Popular, lo tienes en Italia, lo tienes en Alemania, o sea, donde están surgiendo frente a la que podríamos resumir como las corrientes progresistas, corrientes conservadoras de derecha, en una confrontación donde no parece que hubiera posibilidad de entendimiento. Estamos viendo una ola derechista y ultraderechista en el mundo, que además puede afectar la vigencia de los derechos de las personas y finalmente de los derechos humanos. Y eso ocurre en Europa, efectivamente, no en el Asia, sin embargo, y ocurre en alguna medida, bueno, como lo hemos visto en Estados Unidos, y ocurre en alguna medida en América Latina. Curiosamente no pasa en países como Inglaterra o como Canadá. Curiosamente un país como Inglaterra, el ministro de Relaciones Exteriores es un moreno, es una persona de raza negra. Y la lideresa que acaba de ser elegida hace 3 días, lideresa del Partido Conservador del Reino Unido, es igualmente una mujer joven de origen nigeriano negra. Entonces son países que se mantienen en la lógica de afirmar los derechos y de creer en la diversidad. Y en cuanto al Perú, efectivamente hay aquí una derecha fuerte, pero es una derecha básicamente limitada a una condición de clase. El Perú es un país que, si bien la clase media ha progresado en los últimos tiempos, el sector popular se encuentra en una posición absolutamente distinta al resto. Si no reconciliamos al sector popular con el futuro del Perú, nuestro país va a continuar en una senda de tremendo desastre. Pero la preocupación es cuál es el destino, ya no me quiero poner dramático, ¿no? Sí. Pero el destino de la humanidad, es decir, finalmente somos una civilización que ha logrado sobrevivir. Lo decía un pensador ruso que a mí me parece, cada vez que pasan más años me parece más sabio, sí, ¿no? Que es Pedro Kropotkin, que hablaba del apoyo mutuo como factor de evolución. O sea, dicho en otras palabras, él decía que lo que nos había permitido sobrevivir como civilización, incluso a las catástrofes de la naturaleza, era la capacidad de actuar juntos, como colectivo, unirnos para enfrentar los problemas comunes. Estamos yendo en la dirección contraria, Harold y Jorge. Estamos yendo en la dirección contraria, estamos cada vez más divididos y más confrontados. Por ahora sí, pero normalmente esto debería pasar. Vamos a ver cómo superamos esa ola todos. Y por lo pronto nosotros los peruanos aquí tenemos una agenda concreta pendiente. ¿Qué va a pasar con este remedo de gobierno que tenemos? ¿Qué va a pasar con la situación tan terrible que tenemos todos los días que afrontar? ¿Y cuál va a ser la salida política que vamos a encontrar para que de nuevo los peruanos nos encontremos con un futuro mejor para nuestras familias? A mí, Jorge, antes de cerrar, podemos hablar de esto, ¿no es cierto? De
filiaciones políticas, ¿no es verdad? ¿O no? Tú eres en este momento un hombre cercano a Antauro Humala. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace un hombre cercano a Antauro Humala de observador de las elecciones de los Estados Unidos? No, no te oímos. No te oímos. No sé qué pasó. Ahora sí. Ya. No, Nicolás, lo que pasa es que es necesario no solamente el desarrollo profesional de los equipos políticos que acompañan a futuros candidatos, sino que es necesario conocer otras realidades y entenderlas. Ahora, me queda algo claro. Ganara quien ganara en este proceso electoral, la mentalidad imperialista y seguir viendo a Sudamérica solamente como un enclave de recursos naturales y extractivos por parte de los norteamericanos se mantiene intacta. Creer que eso podía ser distinto con la candidata demócrata o el candidato republicano es solamente una ilusión. Por eso me llama profundamente la atención la gran alegría del candidato López Aliaga en sus Twitter y en sus mensajes felicitando a Donald Trump como si él hubiera ganado. Pero bueno, cada uno tiene su corazoncito y López Aliaga tiene el suyo, naturalmente. Una última pregunta, Jorge. Tú que estás allá, ¿qué se sabe sobre la visita? Es decir, Biden no viene, ¿no es cierto?, a la reunión de la PEC. Por lo menos hasta anoche no venía. ¿Ha habido algún cambio? No, de lo que hemos tomado conocimiento acá, porque efectivamente tuvimos una reunión con un equipo que está preparando desde acá varios temas para PEC, no hay una decisión tomada y por lo que ha sucedido el día de ayer se ve todavía más difícil pues que el presidente Biden vaya a asistir a la PEC. Ahora, hay que considerar algo más. Ya visto para adelante, habría que analizar cuán importante es Sudamérica y el Perú para la política norteamericana. Y seguramente si Biden no asiste, ya es un mensaje claro que debemos recibir los latinoamericanos y particularmente los peruanos de qué están pensando ellos respecto de nosotros, ¿correcto? Jorge, muchas gracias por la información y muchas gracias, Harold, por estar con nosotros esta mañana. Con mucho gusto. Y habrá oportunidad de hablar de otros temas más cercanos a nosotros, ¿no? Porque creo que la conclusión al final es que la elección, que es trascendente, por supuesto, porque estamos hablando de los Estados Unidos, en términos reales, no va a cambiar mayormente la vida de los peruanos, ¿no? Y nosotros tenemos aquí nuestra propia situación que tenemos que resolver cuanto antes. Muchas gracias a Jorge Valdés y a Harold Forsyth por estar con nosotros esta mañana.